Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Ok, hermanos, Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Bendito Dios que está en los cielos, gracias por darnos la bendición de estar aún todavía reunidos como iglesia, que encontremos gracia ante las autoridades y podamos seguir reuniéndonos en este lugar consagrado para la predicación de su palabra. Bendiga a todos nuestros hermanos que por salud o por cualquier motivo no están aquí. Ayúdeme a mí ahora a poderles enseñar a los hermanos, a poderles predicar, que sea una bendición y salve a cualquier persona que esté aquí con nosotros que no tenga seguridad de salvación. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta tarde acerca de uno de los temas más importantes en la Biblia. Todo es importante. Como ya lo he dicho, hay temas que son aún todavía más importantes que algunos otros temas. Vamos a hablar acerca de la oración. Siempre debemos estar en oración, pero cuando hay amenazas, cuando hay malas noticias, cuando hay peligro en nuestras vidas, más deberíamos de estar orando a Dios. Me sorprende cuántos hermanos han fallecido en estos meses. Me sorprende, hermanos, lo que está sucediendo en nuestras iglesias. Pero más me sorprende que en medio de este caos internacional, las iglesias no están orando como debemos de orar, hermanos. Y luego nos preguntamos por qué nos va mal. Hermanos, porque no somos constantes, fieles, consistentes en estar en contacto con la oración, con nuestro Dios. Ese es el problema, hermanos. Desde los tiempos de Jesús había esta clase de personas. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Orar en la esquina de una calle no es pecado. Orar en pie tampoco es pecado. Lo que hace que sea pecado de orgullo es hacerlo para llamar la atención de otras personas. Podemos
Podemos orar caminando, podemos orar, hermanos, parados, podemos orar acostados, podemos orar manejando, podemos orar trabajando, porque es nuestra necesidad orar a nuestro Padre Celestial, pero no hacerlo para que los demás digan que somos gente de oración. Ese es el pecado de hipocresía. Pero luego mire lo que dice el Señor. Y hermano, yo quisiera que respondiera en esta tarde, que no le haga el cuento, que reconozca que Dios ha hablado a su corazón. Cristo dice: mas tú, cuando ores. La pregunta aquí en esta porción que acabamos de leer es: ¿acaso oras? Dice Cristo: cuando ores. El problema es que hay quienes ni siquiera oran, hermanos. Cuando ores. Y luego dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, que no haya perturbación, interrupción. Esto habla de que cada cristiano debemos de tener un tiempo a solas con Dios. ¿Cuánta gente cristiana, y especialmente he escuchado a carismáticos decir: ay, yo amo a Dios con todo mi corazón? He escuchado conciertos donde predicadores dicen: amamos a nuestro Dios, un aplauso a nuestro Dios, besos y besos a nuestro Dios, lo amamos, el Señor aquí está. Hermanos, cuando uno ama al Señor, ¿quieres hablar con tu Señor? ¿Quieres hablar con tu Señor? ¿Cuántas esposas que aman a su esposo y están a solas con su esposo, se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar? Ya el esposo hasta queda noqueado y nomás dice: sí, no, sí, oh, sí, no, ¿a poco? Sí, no me digas. Quiere hablar la esposa con su esposo. Disfruta ese tiempo. Ahora, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no hablamos con Dios? Le enseñamos a los niños: orar es hablar con Dios, y exactamente orar es hablar con nuestro Padre Celestial. Entra en un lugar secreto, cierra la puerta, que nadie te interrumpa, que no haya perturbación, que no haya ruido, y ora con tu Padre Celestial. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos hermanos y hermanas les encanta platicar? Y no es malo. ¿Cuántas se la viven en el Facebook, en el WhatsApp, mandando mensajes, recibiendo mensajes? Eso sí es malo. Pero se atreven a decir: es que cuando comienzo a orar me duermo, no tengo ganas de orar. ¿Sabes qué? Cuando dices no tengo ganas de orar, lo que estás diciendo es: no tengo ganas de hablar con Dios. Eso es lo que estás diciendo. No quiero hablar con Dios, simplemente para mí es cansado, es aburrido, me da sueño, no me interesa hablar con Dios. Y si quieres que Dios se interese que se interese de tus problemas, ¿verdad? Eso es conveniencia.
qué saludable, qué bien se siente uno, hermanos. Cómo sale uno animado y fortalecido y con gozo después de haber tenido un tiempo solo con Dios. A mí me encanta, hermanos, orar solo con mi Dios. Ahí en mi casa me arrodillo, salgo a caminar, a orar con Dios solo. Voy manejando y estoy orando con Dios solo. Antes de dormir, hermanos, que me agarre el sueño, estoy hablando con mi Dios. Aún soñando, hermanos, estoy orando con Dios. Qué bendición es orar, hermanos. Y las cosas funcionan mejor en nuestras vidas cuando oramos, porque Dios bendice lo que hacemos cuando, hermanos, nosotros pasamos tiempo con el Señor. Te animo y te reto que en esta semana ores todos los días a solas con Dios en secreto, y te darás cuenta que tendrás una semana diferente. Pero quiero, hermanos, que me acompañen ahora a Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Yo me hago una pregunta: ¿qué está sucediendo con el cristianismo hoy en día, hermanos? Que en medio del peligro, de la mortandad, de la enfermedad, de las malas noticias, en vez de buscar a Dios, se alejan de Dios, hermanos. Yo digo, ¿cómo puede alguien hacer eso? Estamos en medio de una pandemia donde miles de personas han muerto. Estamos en problemas económicos a nivel mundial. Y es cuando los cristianos necesitamos más invocar y buscar y rogar a nuestro Dios que nos ayude. Y hay hermanos y hermanas que están con la televisión y no les importa la iglesia, la Biblia, ni hablar con Dios, ni que se compongan las cosas. Yo digo, ¿cómo alguien que se llama cristiano, en medio de una situación por la cual estamos cruzando, puede vivir sin orar, hermanos? A Pablo y a Silas los toman, los azotan, los meten en la cárcel por estar predicando el evangelio, y hermanos, y a medianoche en la cárcel y en peligro, siendo azotados, y quién sabe qué más le iban a hacer a los dos, se pusieron, hermanos, a orar. Y se pusieron, hermanos, a cantar. Hablaron con Dios y le cantaron a su Dios. Estaban en peligro, estaban presos. Solamente era Pablo y Silas, no eran 1000, no eran 2000 hermanos para animarse y prender un fuego ahí, hermanos. No, eran 2 nada más, y estaban, hermanos, encarcelados. ¿Se ha dado cuenta usted que entre menos nos reunimos, hay quienes más se desaniman? Voltean. Nada más somos 5, nada más somos 10. Quiero en esta tarde enseñarles algo, hermanos. Tenemos que aprender a buscar a Dios aunque estemos solos. ¿Qué tal si de repente dicen, se cierran definitivamente todas las iglesias, no puede haber ninguna reunión en ningún solo edificio? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar la toalla?
Ya se acabó la Biblia, ya se acabó la oración, ya se acabó el cristianismo. No, hermanos, aquí tenemos a dos hombres en peligro, solos, que estaban orando y estaban alabando, estaban cantándole al Señor. Creo, hermanos, que una de las cosas que nos hace falta aprender como cristianos es buscar a Dios. Cuando no está el pastor, cuando no hay un evangelista que anime, cuando no están los hermanos, cuando no está papá, cuando no están los hijos, cuando estás en el hospital solo, cuando estás en peligro, que aprendamos a buscar a Dios solos. Porque, hermanos, va a haber tiempo en que vamos a estar solos. Solos. ¿Qué tal nos sentimos en una conferencia cuando hay 8,000 personas cantando, hermanos? Y los amenes y los gloria a Dios y los saludos y los abrazos y escuchar a un predicador y escuchar a otro y escuchar a otro. Qué tremendo eso, hermanos. Pero cuando estemos solos, ahí es cuando deberíamos de pensar, hermanos. Dios y yo somos todos. Todos y yo somos nada. Porque, hermanos, quien marca la diferencia en cualquier clase de reunión y en cualquier lugar es Dios, hermanos. Él es el que va a marcar la diferencia. Ay, es que estamos en un culto de oración y somos 5, pero, hermano, con Dios somos todos. Hermano, necesitamos aprender a buscar a Dios aunque estemos solos, hermanos. Y más cuando estamos en peligro, hermanos. ¿Te imaginas la experiencia que están pasando, hermanos? Que los hospitalizan coronavirus y le dicen: ningún familiar, nadie puede entrar aquí adentro contigo, nadie, absolutamente, porque se pueden contagiar. Nada más vas a estar tú solo en esta cama, tú solo. ¿Te imaginas? Estar en peligro de muerte y estar solo ahí en ese lugar. Pero si estás en ese lugar y tienes la convicción, tienes la confianza, has sido un cristiano maduro, que sabes que no estás solo, tienes con quien hablar y desahogarte y pedirle ayuda. ¿Quién es? Es Dios, hermanos. Es Dios. Yo tengo mucho cuidado, hermanos, con las señales. Mucho cuidado con las señales. Y no estaré contradiciendo nada, ni estaré diciendo algo incorrecto. Como ya he dicho antes, hay sueños que me sorprenden, pero yo no puedo guiarme por los sueños, yo debo guiarme por la palabra de Dios. Pero hay ocasiones que tal vez todos los cristianos que estamos aquí le hemos pedido señales a Dios para saber que Él nos escuchó o que Él nos va a responder. ¿Sí están aquí, hermanos? Ahora ustedes, muchachas, tengan cuidado con las señales que le piden a Dios. Le voy a pedir a Dios una señal: con quién me voy a casar. Y la señal será que el primero que salga de las puertas de la iglesia, ese es mi hombre. No, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado. Pero, hermanos, hay veces que oramos de esa manera a Dios, y hay veces que Dios de una manera responde. El hermano Enrique Martínez
Fuimos a predicar a las calles en el centro de Monterrey, en los camiones, y en los hospitales y en las plazas. Todos se fueron. El camión que nos llevó se fue y nos dejó a los dos, a hermano Enrique, a su servidor. Ya era noche en el centro de Monterrey y sin ningún centavo. Y el hermano Enrique me dice: hermano Ávila, vamos a pedir dinero regalado para irnos de regreso a Montebrón. Y le digo: no, hermano, no. Véngase para acá, hermano. Buscamos un lugar, hermanos, baldío, bajo de un árbol en la oscuridad. Y le dije: hermano, vamos a orar a Dios primero. Y yo le dije: Señor, nos da pena hacer esto, pero ponnos la persona indicada que nos puede ayudar con una ofrenda para regresar. Impresionante, hermanos. Le dijimos: Señor, dinos tú a quién le podemos pedir con confianza que nos ayude para regresar. Salimos de ese baldío, hermanos, y se paró un camión de pasajeros y empezó a bajar la gente. Y venía bajando un ancianito, hermanos, de traje, con una Biblia de este tamaño, así. Le dije: hermano Enrique, ese es el hombre, vaya, ese es el hombre. Y va el hermano: oiga, hermano, mire, somos cristianos. Y yo también. ¿Qué necesitan? Pues pasaje para irnos. Hermano, nos dio un billetón hasta para cenar, hermanos. Fue de Dios, hermanos. Repito, hermanos, yo no voy a vivir a través de señales, pero hay veces, hermanos, que Dios responde también. Dios responde de tal manera para decirnos: aquí estoy, no están solos, yo estoy con ustedes, yo los voy a ayudar, yo los voy a sacar de este lugar, yo los voy a sacar de aprietos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, yo soy su Dios y Salvador. Hermano, necesitamos buscar a nuestro Dios aunque estemos solos. Porque pareciera que tu ánimo y tu fortaleza depende de los grandes grupos. No, hermanos, qué bendición, grandes grupos de cristianos. Pero, hermanos, qué enorme bendición que tú seas acompañado de tu Dios en tu soledad. Mire, hermanos, lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Daniel 6:10. Daniel 6:10, pasaje muy conocido, hermanos, muy conocidos. Daniel 6:10. Dice la palabra de Dios: cuando vino la amenaza de echar al foso de los leones a las personas que invocaran otro Dios y no a los dioses de Babilonia, dice la palabra de Dios, cuando se firmó el edicto, dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabe qué? Daniel era un hombre que aprendió a buscar a Dios él solo, en su casa, hermanos, en su casa. Voy a decirles cómo está la condición de algunos cristianos en nuestras iglesias. Solamente oran cuando vienen al templo y cuando van a comer, es todo. Y hay algunos que están peor, hermanos, ni siquiera oran para comer, ni siquiera para comer. Por eso las cosas están como están hoy en día. Debes hacer en tu vida una costumbre, una devoción. Debes de ser fiel más que ninguna otra cosa en tu vida. Debes de ser un cristiano de oración. Un cristiano de oración.
Debes de orar. Yo les he dicho a los obreros de la iglesia, hermanos, que trabajan conmigo, a mí me daría vergüenza subirme a un púlpito y predicar sin haber orado. Me sentiría tan mal y en la carne sería una vergüenza pararme en este púlpito a cantar a Dios sin haber orado a Dios. Y de una vez déjenme espanto a todos los músicos aquí. Músicas, cantores y cantoras y rondallas, y déjenme les espanto de una vez a todos ustedes. Su pastor tiene oído para escuchar un canto en la carne y un canto que se oró. No digo nada para no avergonzarlos, pero yo sé cuando alguien canta en la carne y cuando alguien cantó habiendo buscado al Señor. No les había dicho esto, hermanos. Le he platicado esta historia varias veces, pero no he platicado la historia completa. Pero cuando yo fui a Matamoros a una conferencia nacional, una familia me hospedó en su casa, en la azotea, con una cobija y una almohada y un perro a mi lado que mordía y me agarró el aguacero en la azotea. 12 de la noche empezó a llover. No sé exactamente cuánto tiempo tuvo que pasar para que subieran por mí y me pudieran bajar a dormir en una recámara de los hijos. No recuerdo cuánto tiempo tuvo que pasar. Pero en esa azotea, hermanos, había un cuarto. Un cuartito de 3 por 3 tal vez. Y yo tratando de dormir, hermanos, estaba escuchando murmullos en ese cuartito. Alguien hablaba muy despacio. Y hable, y hable, y hable, y hable. Me bajé y seguí el murmullo de 2 personas. Era un matrimonio viejito, un anciano y una anciana. Los conocí el siguiente día y supe que estaban orando casi toda la noche. Lo mejor que me traje de esa conferencia, hermanos, no fue la predicación, ni el ambiente, ni la cantidad de gente. Yo no sabía, pero el pastor dijo: hermanos, antes de la predicación viene este matrimonio a cantarnos un himno. Y subieron los ancianitos, hermanos. Se sentía la presencia del Señor en todo el auditorio, hermanos. Un silencio que un alfiler que cayera al piso posiblemente se escucharía. Nos movió el corazón a todos, lágrimas en los ojos, convicción, hermanos. Ya es más, casi no necesitábamos predicación, ya necesitábamos pasar al altar y ponernos de rodillas. ¿Por qué? Porque un matrimonio anciano buscó toda la noche el rostro de Dios para un solo canto en la conferencia, que fue la más grande bendición para mí, el canto de toda la conferencia. Yo me sorprendería cuántas cosas no se hacen en las iglesias. Enseñar, cantar, liderar sin oración. Y si sigue el cristiano de esa manera, el resto de toda su vida va a ser un fracaso. Necesitamos orar, y más cuando hay amenazas, y más cuando estamos solos como Daniel, hermanos. Oración. Se dice, hermanos, que los grandes avivamientos que han venido, que hemos hablado y hemos predicado y hemos dado testimonio, de D.L. Moody, Carlos Spurgeon, Billy Sunday, Jorge Müller, todos esos hombres, hermanos, que trajeron avivamiento, John Wesley. Se dice que en realidad, hermanos, sí, ellos fueron instrumento en la predicación,
Pero dicen que tras de estos hombres, hermanos, había grupos de hermanos de iglesia que no fueron reconocidos, ni conocidos, ni famosos. Los que prendieron el fuego fueron los hombres y mujeres de oración. Hoy, terminando la predicación, salí por el pasillo y una hermana que viene de Dallas, creo, de Texas, dice: pastor, yo he estado en San Antonio, yo he estado en tal ciudad, yo he estado en tal iglesia, y he estado en tantas partes, pastor, pero esta iglesia, pastor, esta es la buena, su predicación, pastor, usted predica bien y esto y lo otro. Empezó ahí, hasta le di un abracito a la hermana, ya tiene como unos 60 años tal vez, y empezó a echarme porras ahí la hermana aquí en la puerta, hermanos. ¿Quién soy yo, hermanos? Si mi predicación ha sido una bendición a muchos, hermano, es posible que ni siquiera soy yo. Ni siquiera me entero cuántas ancianas están mojando el piso rogando por mí. Cuántas familias, cuántos niños en la mesa, en la sala están diciendo: Dios, cuida a mi pastor, usa a mi pastor, dale poder a mi pastor. Tal vez no soy yo, son todos los que oran por mí todos los días, quien, hermanos, en realidad están haciendo la obra de Dios. La oración, hermanos, la oración. ¿Sabe qué? Que hay misioneros sinceros que andan haciendo deputación y dicen: hermanos, pero lo que más necesito no es su dinero, es su oración. Y eso es cierto, hermanos, eso es cierto. Ahora mire, hermanos, segunda de Timoteo 4:16. Segunda de Timoteo 4:16. Dice la palabra de Dios, hermanos: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de león como Daniel. Repito una vez más, hermanos y hermanas, agarren esto. Si eres nada más tú y Dios, son todos. Pero si son todos y tú, no somos nada. Dios es todo, hermanos. Es a quien estamos. Ay, pastor, me da tristeza y me da pendiente de que no sirve la iglesia. Pero en tu casa con Dios tienes todo. Pero vamos a sentir tristes y desanimados si nada más nos reunimos 20 con Dios son todos. Estoy diciendo esto porque posiblemente vengan días difíciles, hermanos. No sabemos que quizás a lo mejor tenemos que estar en células, en túneles, en sótanos, en cuevas, en el bosque, en la sierra, en la cisterna. Ya sucedió, ya pasó. Pero hermanos, qué bonito se oye. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mira, jóvenes hermanos cristianos que pierden la su novia. ¡Ay, es que mi novia me dejó! ¡Me siento solo, me siento horrible! Si no fuera cristiano me suicidaba. Mi amigo, pediste tu novia, pero no pediste a Dios. Yo he compartido con todos ustedes cómo me gustaría, hermanos, vivir en una montaña. Pero pastor, ¿solo? No me lleva a mi esposa. Pero si su esposa no quiere ir, hermanos, con Dios tengo todo.
Y es más, yo le he dicho a Dios, Señor, que mi esposa te ame más a ti que a mí. Y ayúdame a mí a amarte más a ti que a mi esposa. Y termino, hermanos. Mateo 18, 20. Mateo 18, 20. Bueno, 18, 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, nada más tres. Nada más tres. Uno, dos y Jesús. Nada más tres. Habló un misionero de nuestra iglesia conmigo. De aquí fue salvo, bautizado. Estudió en México y lo enviaron de acá. Triste. Me dijo: pastor, ¿qué me aconseja? Ya quiero dejar esta iglesia y buscar otro lugar, porque no hay respuesta, pastor. Digo: hermano, ¿cuántos se reúnen? Dice: tengo 5 años, pastor, y nos reunimos nada más 30. Yo: no, hermano, no los dejo. No los dejo. Que no le importe que nadie lo conozca, que no sea famoso. No compare su ministerio con otros ministerios más grandes. Usted simplemente haga la voluntad de Dios y quédese ahí. Yo tengo un amigo que tiene más de 15 años en un pueblito de 500 personas y tiene una iglesia pequeña, y lo admiro, lo respeto y lo amo, porque es un varón de Dios. Y ahí está todavía. Y le digo: es más, si Dios ya no lo quiere ahí a usted, hermano, déjeme decirle lo que me dijo mi pastor Córdoba. El día que aparezca otro hombre que se gane el corazón de ese grupo, usted puede salir mientras no. Y cuando yo estaba bien enfermo, hermano, fue lo que me dijo mi pastor: hermano, mira, usted no puede dejar su iglesia aunque esté enfermo. El día que haya un hombre que se gane el corazón de toda la iglesia, ese día puede usted salir. Pero mientras, no se puede. Ese es el lugar. Y no ha salido ese hombre todavía. Y a lo mejor no va a salir. Y aquí van a tener a un viejito gritándoles. Bien, cuando lleguen a los 80 años y esté viejito, voy a tener toda la autoridad del mundo. Voy a bajarme hasta darle unas cachetadas a los que se duermen. Ya viejito, ya voy a tener chance de hacerlo. Amén, hermanos. Hermano, yo no sé cuándo nos toque estar solos en algún momento de nuestra vida. Pero recuerda que aunque no esté nadie a tu lado, ahí está el Señor para darte fuerzas. Aprende a estar a solas con Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este hermoso tiempo, gracias por hablarnos. Ayúdenos a aprender esta lección todos aquí. Porque un día tendremos que poner en práctica lo que hemos escuchado. De aprender, y no solamente aprender, sino confiar y disfrutar solos su compañía. Ahora abre sangre a cualquier persona que nos visite, que esté sin seguridad de salvación. Bendiga esta invitación. Todos orando, hermanos. Nadie viene. Habrá alguien en esta tarde que nos visita que dirá: pastor, yo estoy visitando esta iglesia. Yo no sé a dónde voy si voy a hoy. Quisiera tener la seguridad de ir al cielo con el Señor. Ore por mí, pastor. Habrá alguien. Veo una damita ahí, hermanas, si me ayudan a orar, a guiarme a Cristo. Habrá alguien más que dirá: pastor, yo también estoy visitando la iglesia,
no sé a dónde voy cuando me quisiera tener la seguridad de ir a la presencia de Dios después de mi muerte. Ore por mi pastor. Hermanos, todos tenemos que aprender, hermanos, a buscar a Dios a solas. Un día nos encontraremos a solas. Un día. Yo no sé cuántos hermanos en el mundo están en un hospital sin familia. Sin familia. Pero cuántos de ellos se sentirán solos. Y cuántos de ellos dirán: el Señor está a mi lado. Me está fortaleciendo, no me ha desamparado. Son bonitas las reuniones grandes, los convivios, los cultos de oración, los campamentos, pero tenemos que aprender como Daniel, como Pablo, como Silas, a estar con Dios. Pastores, que estoy desanimado porque somos 5, dice la Biblia, donde están 2 o 3 en mi nombre congregados. Ahí estoy. Más importante que esté el Señor, que esté tu amigo, que esté tu pastor, que esté quien esté. Es más importante que esté el Señor a tu lado. Padre Celestial, en esta noche le damos gracias por hablarnos. Siga bendiciendo nuestro servicio en Cristo Jesús. Amén.